Capítulo 16. Operación Ala Rota. En lo profundo del continente artesiano. A 787, 15 millas del portaaviones JN Katsuragi. 5 de diciembre de 1773, 12:30 horas. La fábrica de abajo bullía con una actividad envuelta en polvo y hollín. Los trabajadores se movían con rapidez, sacando municiones y equipo, mientras ingresaban nuevos materiales. Soldados y vehículos blindados montaban guardia, con el estandarte artesiano cubriendo cada rincón de la instalación. Carros sobre rieles de vía estrecha eran empujados hacia el interior cargando materias primas. Afuera, vehículos sin pintar emergían junto a piezas de artillería y equipo pesado, todo siendo cargado en un tren blindado que esperaba. A medida que el día se volvía más ajetreado de lo previsto, impulsado por el reciente asalto sorpresa del príncipe Gourmet y la subsiguiente admisión de las conversaciones de paz, la situación seguía siendo sombría para los trabajadores comunes. Con salarios miserables y trabajando más duro que el soldado promedio, cargaban con el peso del esfuerzo bélico con una resolución agotada. Mueve el trasero. Fatigados por las largas jornadas laborales, algunos deseaban en silencio estar en el otro extremo del espectro, el Imperio Turmifiman, donde se decía que las condiciones de trabajo eran mucho mejores. El ambiente seguía siendo lúgubre. Pocos albergaban siquiera una pizca de esperanza de que el bombardeo inicial sobre la capital de Alerbón cambiara algo. En el interior, la falta de ventiladores y aire acondicionado convertía a toda la fábrica en un espectáculo agobiante. Observando a través de las ventanas, el director de la fábrica dio una fuerte calada a su cigarro mientras un alto asesor militar, Draco, observaba toda la escena. No se van a cumplir las cuotas, dijo el director, mostrando una expresión de preocupación. Mis trabajadores se están cansando y es más probable que se declaren en huelga si las cosas no salen según lo planeado. Muchas piezas de artillería y los vehículos blindados que trajimos deberían tardar al menos unas semanas más antes de estar listos para el combate. Nos ocuparemos de esos problemas en la capital, solo necesito que dupliques la producción. Los japoneses y sus aliados vendrán al continente tarde o temprano. Al escuchar esa frase, el director lanzó una mirada hacia atrás y dio su crítica. Traer una guerra a nuestra patria y atacar a nuestros pocos aliados. Aunque me cueste la muerte, diré esto, este es un resultado mucho peor que el imperio artesiano se buscó al atacar a nuestros aliados y luego tener que destruir un momento de paz. El príncipe Gourmet estaba cegado, y tengo el presentimiento de que usted pudo haber causado eso en él. El director expresó su opinión. Si el gobierno del príncipe se hubiera enterado, podría haberlo matado por ello. Sin embargo, Draco no era un tonto. Apreció sus palabras y le devolvió la verdad. Tal vez tengas razón, respondió Draco. El príncipe ha estado en una lucha por el poder y el control, y la situación ha empeorado. Tienes suerte de que yo no sea un necio cegado por el orgullo. No hablaré respecto a tus opiniones, pero me aseguraré de duplicar esa cuota por ese comentario. Al director no le importó. Aceptó los términos, no por miedo, sino porque sabía la verdad. Incluso con la amenaza de ejecución pendiendo sobre él, la fábrica probablemente sería destruida por competidores japoneses o rusos en poco tiempo de todos modos. Se burló, cruzándose de brazos. HMPH. Esta guerra no va a ayudar a nadie. Es una misión de tontos, temeraria y sin base, sin ninguna justificación real. El reino de Alerbón, gobernado por nobles retrógrados demasiado corruptos para admitir que ellos fueron la razón por la cual el país no pudo industrializarse. Pero ellos no son la verdadera amenaza. Su voz bajó de tono, afilada por la convicción. La verdadera amenaza es el Imperio Turmifiman. Se inclinó hacia adelante, y su voz se volvió más dura. Solo espera. Cuando esta estupidez termine, lo usarán como pretexto para invadirnos a nosotros y a todos los demás países de este maldito continente. La reina Germisa podrá interpretar el papel de una monarca digna, pero no te dejes engañar. Es una depredadora que se rodea de niñas que tienen la mitad de su edad. Todos en los círculos superiores lo saben, incluso tú. Los ojos del director se estrecharon, cortando el silencio. Así que dime, ¿por qué sigues siguiendo órdenes como una oveja? Una buena pregunta del director. Draco se tomó un breve momento para contemplar esta singular interrogante. ¿Por qué sigues siguiendo órdenes como una oveja? Aspiró el humo del cigarrillo que había encendido antes. Y miró hacia atrás. Solo sigo órdenes. Se marchó sin mediar palabra. No quedaba nada que cuestionar, nada que decir. Draco sabía muy bien que se encargaría de desmoronar al imperio artesiano tras el impensable crimen cometido en Soyan.
El bombardeo había conmocionado incluso a sus creadores. No había vuelta atrás. El rumbo había sido fijado por el régimen, cubierto de ambición, traición y la desesperación por retener el control. Y ahora todos lo hacían así. Una empinada escalera de caracol descendía, con peldaños metálicos resbaladizos por el hollín. Mientras Draco bajaba, el eco de sus botas pulidas se mezclaba con la cacofonía que brotaba desde abajo. Metal rechinando, órdenes gritadas y el lejano y perpetuo tañido del acero siendo renacido. Entró en las entrañas de la fábrica. La vista era espantosa. Gigantescas máquinas trituraban rítmicamente. Saltaban chispas en todas direcciones. Polvo de carbón, humo y el olor acre del metal quemado y el sudor llenaban el aire. Saturaba los pulmones y recubría la garganta con polvo. La mano de obra humana se movía con velocidad mecánica, pero, lo peor de todo, incluía a los esclavos hombres bestia. Estaban demacrados, con sus espaldas surcadas por cicatrices frescas de latigazos, y los músculos temblando por la fatiga. Trabajaban sin descanso. Algunos manipulaban vagonetas de mineral a lo largo de los rieles, otros picaban piedra o acarreaban carbón para alimentar los hornos rugientes. Las temperaturas eran sofocantes, pero nadie se atrevía a pausar. Soldados con armas los vigilaban desde pasarelas metálicas superiores, apuntando hacia abajo. La fábrica no funcionaba por lealtad o disciplina, sino por miedo. Draco los observaba, impasible. ¿Era esto una victoria? Se preguntó. ¿Es este el futuro por el que el imperio artesiano luchó para crear? Alguna vez, él había estado junto al príncipe. Era un idealista, un soñador. Habían soñado con la unidad, con el poder de la unión. Habían hablado de progreso, de avance logrado a través del dominio. Pero ¿dónde estaba ese sueño ahora? ¿Esta fábrica? ¿Estos grilletes? ¿Estos gritos? Parpadeó. El escozor de la ceniza en sus ojos lo obligó a regresar al mundo real. Un esclavo cercano flaqueó bajo la carga de una vagoneta de carbón llena. Un guardia no esperó. Su látigo restalló como un trueno, y el hombre bestia aulló antes de obligarse a seguir moviéndose. Subhumano. Gritó el soldado. Sigue moviéndote. Draco se giró, con el rostro inescrutable. Un soldado cercano lo divisó y se puso en posición de firmes. ¿Aún no has almorzado? Preguntó Draco, con voz suave pero hueca. Dijo el soldado con rudeza. Hubo un accidente antes. Uno de esos malditos perros mordió a uno de nuestros muchachos. Atravesó el guante y le arrancó un pedazo del brazo. Draco frunció el ceño. ¿Y dónde está el perpetrador ahora? El soldado señaló con el dedo hacia el centro de la fábrica, donde se alzaba un poste alto hecho de metal. En lo más alto, colgaba un cadáver. Los restos del hombre bestia atacante. La soga alrededor de su cuello estaba apelmazada con sangre. Sus extremidades estaban rígidas y su cabeza colgaba inerte. Un letrero escrito en su pecho decía, esto es lo que pasa cuando los animales olvidan su lugar. Rodeándolo, los demás esclavos trabajaban en silencio, con los rostros inexpresivos. El mensaje había sido entregado. Draco dejó escapar un suspiro lento. Efectivo, gruñó. Se giró para encontrar a su escolta esperando pacientemente en el extremo opuesto de la plataforma. El hombre saludó militarmente. Draco asintió en silencio y caminó por la pasarela. Entonces, justo cuando cruzaba un par de puertas dobles, algo cambió. Un estremecimiento. Un silencio inquietante. Y luego, el caos. Una detonación ensordecedora desgarró el ala izquierda de la fábrica. La explosión lanzó metal fundido y escombros por todas partes. El fuego brotó de las ventanas rotas, quemando tela, piel y aceite. Los hombres chillaban. Los esclavos corrían. Otros fueron arrojados como muñecos de trapo hacia las máquinas. Draco dio media vuelta mientras las alarmas aullaban. Las sirenas de ataque aéreo de la fábrica se encendieron, y su lamento fúnebre resonó por todo el complejo industrial. Luces rojas palpitaban a lo largo de los muros, bañando el humo en carmesí. Hubo otra explosión apenas un momento después, esta vez desde el suelo de la fundición principal. Más grande, más ruidosa y diseñada para causar la mayor destrucción posible. Los cañones antiaéreos en los techos de la fábrica abrieron fuego, sus cañones girando salvajemente mientras los reflectores cortaban el cielo. Pero no atraparon nada. Ni aviones. Ni alas. Ni bombarderos. El enemigo era un fantasma. La escolta de Draco regresó a su lado, sin aliento. Señor. Se ha activado el protocolo de emergencia. Creemos que es sabotaje interno, dispositivos ocultos, no un ataque aéreo. Mierda, ya están aquí, inquirió Draco. No podemos confirmarlo aún, señor.
Pero fue un ataque dirigido y orquestado. Quienquiera que lo hiciera conocía los puntos vulnerables. Draco se puso en pie, con los ojos escaneando el cielo en todas direcciones. Nada más que nubes y un azul infinito. Sin estelas de condensación, sin sombras, nada. ¿Qué tipo de aeronave puede desvanecerse así?, murmuró, con el pánico filtrándose en su voz. Esos malditos bastardos tienen algo, pensó. ¿Podría ser tecnología del Santo Imperio? No, no podría ser. Ese reino ha estado aislado por más de 3 siglos. Era imposible. Abajo, la fábrica seguía en llamas. El fuego lamía el acero retorcido y el humo era eructado hacia el cielo. Soldados y trabajadores desesperados luchaban por contener el infierno. Cerca de allí, los esclavos hombres bestia intentaban huir en medio del caos, solo para ser abatidos. Los disparos sonaban secos y brutales. Sus cuerpos caían antes de que pudieran alcanzar la libertad. Se sacaron armas apresuradamente de camiones de plataforma, con los cañones apuntando al firmamento. Las tropas abrieron fuego, ciegas y desesperadas, hacia el cielo abierto. Aún así, nada. Entonces, un sonido. Un silbido. Al principio suave, casi imaginario. Luego creció. Un susurro distante que se convirtió en un grito. Se acercaba. ¡Mierda! Otra bomba guiada cayó sobre la fábrica una vez más. Las explosiones estallaron como un volcán. Todo salió volando mientras la onda de choque obligaba a todos a ponerse de rodillas. El polvo voló por todas partes mientras el fuego crecía mucho más, con un humo tan oscuro como el abismo. Y justo entonces, los ojos de Draco se abrieron de par en par ante la vista de 2 aeronaves pasando. Azules como el cielo, en un destello momentáneo, pudo ver los ojos de los hombres que lo habían hecho. Eran los japoneses. Señor Draco. Gritó alguien detrás. Tenemos que irnos. No es seguro aquí. Los escoltas evaluaron rápidamente los daños mientras llevaban a Draco hacia su vehículo. Empujado agresivamente dentro de la cabina del motor, las sirenas continuaban sonando afuera. Draco sabía la posición en la que el reino se había metido, y ve la fábrica, donde su director había recibido la orden de duplicar la producción, ser destruida en cuestión de minutos, no le hacía esperar a los japoneses tan adentro en el continente. Este momento de verdad le hizo darse cuenta de que Japón y los Estados Unidos de América ni siquiera necesitan tropas para invadir completamente el país cuando pueden bombardearlo hasta la sumisión. Esos ataques de precisión sobre la fábrica lo habían sacudido hasta la médula. Él era el asesor personal del príncipe Gourmet, pero esto era demasiado para asimilar. En lo alto del cielo, podía ver a esos cazas sobrevolando la fábrica a una distancia que ni siquiera el fuego antiaéreo, Flak, podía alcanzar. Volaban como buitres, buscando a los débiles para depredarlos. Draco rechina los dientes, hirviendo de rabia ante la vista de esos demonios azules. Se preguntó si podrían enfrentarse a una aeronave como esa. Cruzaron el cielo como dardos, el firmamento rugiendo con sus poscombustores. Un par de F-18 ejes circulan por las alturas. Inhalando repetidamente a través de su casco, el piloto echa un vistazo al objetivo designado. Una estela de humo negro se vierte en el brillante cielo azul. Se escucha el fuego distante de armas automáticas pesadas. El antiaéreo ligero llenaba el cielo con nubes de pólvora, mientras las sirenas abajo no dejaban de sonar. Otro giro alrededor de la fábrica para ver a esos pobres artesianos disparando su artillería antiaérea a cualquier lugar excepto a sus aviones. Recordando a los norcoreanos y a los chinos, el piloto se preguntaba si el daño que habían causado en su hogar era suficiente para ser desterrados a otro mundo. /Snoopy, 1 a Kenbere. El complejo de pizarra profunda ha sido neutralizado. El personal está disperso como hormigas, regresando al bote afirmativo, Snoopy, 1 regrese a las 1300 horas, se informará en el informe de misión adicional una explosión más abajo. Una luz parpadeante cruza su cabina mientras el punto de ala le notifica sobre una explosión adicional. Snoopy, 2. Avistamiento de una explosión adicional. Parece que el depósito de municiones se incendió Un vistazo al daño que habían causado mostraba una mezcla sombría de civiles y soldados armados. Las bajas probablemente se contaban por docenas o incluso cientos. Las llamas rugían por el paisaje, y el piloto sabía que esto era suficiente para destrozar cualquier ilusión de paz. La guerra había llegado. El cielo alguna vez había sido hermoso, proyectando su luz sobre el exuberante campo verde. Los edificios de la ciudad cercana elevándose silenciosamente hacían que el piloto soñara con vivir allí.
Pero ese sueño se desvaneció la última vez que partió. Esta operación lo cambió todo. El cielo estaba ahora desgarrado y gris, con la niebla velando las cicatrices dejadas en Soyan. La tierra yacía en ruinas, barcos quemados en la bahía. El informe de bajas llegó a la capital de Alberón. Las fuerzas artesianas habían confiscado bombarderos gilonianos y lanzado un ataque devastador en la bahía y el centro de Soyan. Las bajas eran asombrosas. Más de 700 yacían muertos, sus vidas terminadas abruptamente en el caos. Más de 1,500 otros resultaron heridos, muchos de ellos de gravedad, dejando los hospitales abrumados y la ciudad sumida en la conmoción. Entre los muertos se encontraban asesores militares y contratistas civiles tanto japoneses como estadounidenses. En respuesta, el Congreso inició deliberaciones urgentes. Japón, liderando la reacción, comenzó a preparar operaciones ofensivas. En un giro inesperado, los representantes rusos en Sajalín dejaron de lado sus diferencias con Japón, formando una pequeña coalición. Tras meses de restricciones a las importaciones, comenzaron a enviar ayuda humanitaria y prometieron apoyo para la campaña venidera contra el imperio artesiano. Mientras tanto, el reino de Alberón comenzó a rearmar a su población. La capital del reino de Indoe fue asaltada por bombarderos artesianos, una señal de que, una vez que termine la campaña actual, podría estallar un conflicto mayor. A las 72 horas del inicio de la ofensiva contra el reino, el 23 Escuadrón de Cazas de Portaaviones despegó del JN Katsuragi. Sus incursiones sobre territorio artesiano no encontraron resistencia. Las inferiores aeronaves artesianas eran incapaces de interceptar a los modernos, aunque ya veteranos, cazas F-18E. Habían pasado 14 horas y el daño era significativo. Fábricas, instalaciones logísticas y fortificaciones clave fueron destruidas. Satisfechos con los resultados, los pilotos se retiraron. Mientras se alejaban de las ruinas humeantes de la fábrica, el capitán Takashi Yamamoto se giró hacia su ala, el mayor Kazuki Hiroshi, y comentó: luchar contra los coreanos y los chinos fue más difícil que esto, masculló. Esos malditos bastardos tenían misiles para aventar, murmuró el capitán Yamamoto con voz baja y amarga. Perdí a muchos amigos durante la batalla de Yonaguni. Todos lo hicimos, capitán, respondió el mayor Kazuki Hiroshi en voz baja. La mirada de Yamamoto se endureció al aflorar los recuerdos. Mi hermano estaba en Corea. Murió en un ataque de artillería. Era el único hermano que tenía. Soy el último que queda de mi familia. Kazuki no supo qué decir. No había nada que decir. La operación, por brutal que fuera, lo arrastraba de vuelta a aquellos días en los que el mundo se había hundido en otra guerra global, una provocada por el colapso del poder y la influencia en regiones frágiles. Y ahora, a menos de un año de que esa guerra terminara, Estados Unidos y Japón se encontraban arrastrados a un mundo completamente nuevo. Un mundo enfrentado a otro conflicto brutal, liderado por un imperio que repetía los mismos malditos patrones que los chinos habían seguido en su mundo. Pero comparado con lo que habían pasado antes, esta guerra se sentía como un paseo. Destruir la infraestructura enemiga aquí era como quitarle un dulce a un bebé. La destrucción era tan completa, tan unilateral, que casi le daba risa a Kazuki. Bueno, mejor esto que enfrentar a esos bastardos una vez más. Espero que podamos terminar esta guerra lo suficientemente rápido como para ni siquiera tener que enviar tropas, o rogarle a los dioses que esta gente ni siquiera sepa lo que está haciendo. La luz del sol bailaba sobre la cabina reflectante del F-18E, activando recuerdos que el mayor deseaba poder olvidar. Momentos horribles del inicio del conflicto sino-chino en el mar de China Oriental. No ansiaba gloria ni venganza. Solo quería paz. La guerra, bien lo sabía él, no traía más que codicia y el colapso de la influencia. Destrucción disfrazada de propósito. Estaba por verse si esta nueva campaña derivaría en algo mayor. Pero una cosa era segura, una vez que el mundo supiera de su presencia, los viejos conflictos volverían a encenderse. Un hermoso campo donde crece el arroz, las cigarras chirriando en el calor del verano, mientras sus hijos juegan en el campo abierto. Una esposa de valores tradicionales. Una fantasía que deseaba y tuvo, pero que desapareció por culpa de los malditos chinos y coreanos. Quizás después de esta guerra, finalmente podría seguir adelante, pero no sabía mucho. El primer ministro Daigo Takahashi ha estado financiando más sectores militares tras esas guerras. Tal vez con su creciente influencia y el apoyo de grupos internos, podría intentar entrar en la política, pero era una posibilidad muy remota.
El mayor Kazuki Hiroshi y el capitán Takashi Yamamoto abandonaron la región mientras comenzaban a desplazarse hacia el este, rumbo al grupo de combate del portaaviones justo en la frontera del mar Arábigo. Habiendo satisfecho al resto del mando del JN Katsuragi con los bombardeos en instalaciones estratégicas arábigas, lo que sigue queda ahora a la espera de que el Parlamento decida el próximo paso. Kantei, residencia y oficina oficial del primer ministro, Tokio, Japón. 15:40 horas. Sus lentes captaron el destello del puro cubano de alta calidad y edición limitada entre sus dedos. El humo se escapaba de sus labios, flotando perezosamente en el aire ya denso. Alrededor de la mesa, los ministros del gabinete dirigieron su atención al mensajero que acababa de entrar en la sala, sujetando un documento con manos temblorosas. 700 muertos, comenzó el mensajero con voz tensa. Más de 1000 heridos. Se confirma personal japonés y estadounidense entre las bajas. Todavía estamos evaluando el alcance total de los daños causados por el imperio artesiano. La sala cayó en un silencio sepulcral. Los rostros se endurecieron. Algunos ministros susurraban urgentemente entre ellos, tratando de asimilar la magnitud del desastre. La rabia brillaba en algunos ojos, la incredulidad en otros. Nadie esperaba que fuera tan grave. Entre ellos, el secretario de Defensa, Tinjo Kamagurka, fue el primero en hablar con un gruñido frío. Esas malditas ratas aprovecharon su oportunidad y nos golpearon en nuestro punto más débil. Se puso en pie con los puños cerrados. Exijo que dejemos nuestros términos claros como el cristal y los borremos del mapa. Ahora. El primer ministro se giró lentamente hacia Kamagurka. Había visto las imágenes satelitales y leído las evaluaciones de daños. El ataque artesiano fue calculado y devastador. Pero creía que sus fuerzas armadas habían devuelto un golpe lo suficientemente duro como para forzar al enemigo a la sumisión si la ofensiva continuaba. ¿Y el progreso de los ataques de represalia? Preguntó con calma. La expresión de Kamagurka cambió a algo casi engreído. Magnífico, dijo. El grupo de portaaviones 5, buque insignia Katsuragi, ha informado la destrucción de múltiples instalaciones y fortificaciones estratégicas en las últimas 30 horas. Grupos de portaaviones adicionales han zarpado desde Okinawa y Soyan. Esperan más órdenes, listos para llevarles el infierno a estos primitivos. La sala de conferencias se hundió en el caos. Los ministros del gabinete y los altos funcionarios discutían alzando la voz. Comercio, salud, trabajo, logística, la guerra estaba agotando cada parte de la infraestructura de Japón. Las importaciones de grano habían disminuido. Las protestas crecían en casa. La guerra exterior estaba empezando a carcomer desde adentro. El aire estaba cargado de tensión y humo. El olor a tabaco se pegaba a cada superficie de tela, y los reflejos en los lentes de los ministros mostraban ojos duros y cansados. Todos conocían el trágico pasado de Japón, sus sacrificios y sus errores. Para mantener el poder ahora, necesitaban soluciones decisivas. Movimientos audaces. Riesgos calculados. La ministra de Asuntos Exteriores, Hiraiko, finalmente habló con voz firme pero cargada de preocupación. Entiendo el daño causado por los artesianos, comenzó, y lo que se perdió en Soyan. Pero enviar más tropas significa más bajas. La mano de obra de Japón se ha estado deteriorando desde la guerra con China. Marchar hacia Pekín fue una cosa. Pero sumergirse en otra guerra terrestre, corremos el riesgo de abarcar demasiado y apretar poco. Tinjo Kamagurka sacudió la cabeza. Con todo respeto, ministra Hirai, dijo tajantemente, no nos enfrentamos a China o Corea. Esta no es la misma guerra. Los artesianos son sumamente inferiores en lo económico, lo militar y lo tecnológico. Él dio un paso al frente, extendiendo un mapa detallado del continente artesiano sobre la mesa. Aquí. Echen un vistazo. Marcadores rojos y azules resaltaban regiones de interés, zonas industriales, concentraciones de tropas y líneas defensivas. Las naciones circundantes estaban marcadas con una cautelosa neutralidad o una sutil cooperación. He estado preparando esto durante meses, continuó Kamagurka. Desde el cese al fuego, hemos anticipado este resultado. Ahora, con la cooperación de los comandantes del reino de Indoe, las fuerzas rusas en Sajalín e incluso el apoyo del reino de Alerbón, tenemos la oportunidad perfecta para una operación a gran escala. Operación Colinas de Manchuria. El mapa era sencillo, pero eso no era todo. Con un movimiento de su dedo y una mueca de desprecio, un rastro tenue de humo cruzó sus labios. Pronunció un nombre en clave y la atmósfera cambió. De repente, más oficiales armados entraron en la sala de juntas del gabinete.
Uno de ellos le ofreció un control remoto. Se dirigió hacia el monitor de pantalla plana colocado en la pared derecha de la habitación. Con solo oprimir un interruptor, la pantalla cobró vida y en ella apareció un ejercicio militar infinitamente más elaborado. Divisiones y unidades se extendían por el mapa del Imperio Artesiano en una compleja red de estrategia. Para muchos de los sentados alrededor de la mesa, les resultaba inquietantemente familiar, casi una imagen especular de los planes de batalla utilizados alguna vez durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa. La tensión en la sala era densa. Varios miembros del gabinete permanecían en silencio, con los ojos puestos en la mesa, cargando con el peso de sus fuertes convicciones antibélicas. Pero él, Tinjo Kamagurka, miraba fijamente la pantalla, con sus ojos decididos, motivado por algo más allá del deber. Esto era personal. La venganza flotaba en el aire. Hizo un gesto hacia una pequeña base aérea a lo largo de la frontera del reino de Indoe, el nuevo socio de Japón y floreciente aliado comercial, un país compuesto principalmente por hombres bestia que llevaban el sello cultural del mismísimo Japón. Esta gente, dijo Kamagurka, no son diferentes a nosotros. Su tono era de absoluta gravedad. La emperatriz Kagami nos ha informado que sus ciudadanos han sido masacrados, tratados como seres inferiores, subrazas, por la República de Gilon y el Imperio Artesiano. Fueron atacados recientemente, de la nada bombardearon Soyan, y ahora han sido golpeados en una base naval llamada el Alcance del Águila. Ahora bien, he hablado y me he reunido con el mayor general Tsuchiyo Okamiya de la 26 División de Indoe. Se han comprometido a brindar más asistencia a nuestras fuerzas tan pronto como la base aérea sea tomada. El teniente general Kawamura Masayoshi, al mando de todo el ejército occidental, ya está en Soyan. Ellos desembarcarán después de que las fuerzas terrestres de Indoe tomen la base aérea. Pero surgió un problema cuando el primer ministro se preguntó por qué una nación más débil como el reino de Indoe tomaba la iniciativa antes de que ellos pudieran asistirlos. Reflexionando, simplemente preguntó: ¿no podríamos simplemente bombardear esa pista de aterrizaje? Lo hemos hecho con las fábricas e instalaciones en todo el campo del Imperio Artesiano. ¿Cómo es que no estamos haciendo lo mismo con esta? Tinjo Kamagurka se rió entre dientes mientras miraba directamente hacia Takahashi. El embajador Shinogawa explicó que, de acuerdo con su tradición samurái, es su obligación divina liderar en el combate. Sienten que deben traer honor y vengarse de aquellos que han causado daño a su pacífico país. Que una nación extranjera realice este servicio sería una profunda deshonra. El objetivo de la base aérea, dijeron, debe ser capturado únicamente por sus tropas. El mayor general Tsuchiyo Okamiya y el coronel Yamabiko Kumori, comandante de la 6 Fuerza Especial de Desembarco Naval de Oshizawa, han mostrado individualmente una voluntad firme e inquebrantable de liderar el ataque personalmente. Había cierta reverencia en el aire, un sentido de tradición samurái que aún perduraba en sus aliados. Daigo Takahashi lo entendía profundamente. Cualquier error al respetar esas costumbres podría fracturar la frágil confianza entre sus naciones. Japón, después de todo, compartía un pasado igualmente sombrío con el reino de Indoe, marcado por la guerra, el honor y las cicatrices de la conquista. Pero esos días habían quedado atrás. Le dio una calada lenta a su puro cubano y luego exhaló una espesa columna de humo. La nube quedó suspendida en el aire como una carga pesada. Suspiró. Al menos, murmuró para sí mismo, podemos mantener a la mayoría de nuestras tropas fuera de la acción directa, por ahora. Pero cuando tratas con una nación donde la tradición samurái todavía es profunda, tienes que prepararte para lo peor. No podemos dejar que nuestros aliados lleven a cabo un genocidio mientras nosotros nos las damos de tener superioridad moral. Esa hipocresía volverá para destruirnos. Mucho ha cambiado desde el período Meiji. Puede que Japón sea ahora una superpotencia, pero su influencia aún carga con las cicatrices de su pasado. La destrucción que causó en el sudeste asiático durante la Segunda Guerra Mundial pesa mucho en la mente de Takahashi. El reino de Indoe puede compartir similitudes culturales y tradicionales con Japón, pero la firmeza de sus comandantes militares, exigiendo constantemente tomar la iniciativa, hace que Takahashi se cuestione sus verdaderos motivos. Las intenciones de un hombre no siempre se expresan con palabras, sino que pueden verse en su mirada. La República de Gilon ha sido un aliado amistoso hasta la fecha. Su gobierno, sin embargo, parece ser indeciso, con una tendencia a dejarse engañar por estrategias geopolíticas contradictorias. Takahashi no logra descifrar
Si están con Japón o secretamente en su contra, particularmente con la disposición de la embajadora Baquerine para entregar prisioneros políticos en nombre de la diplomacia. Ese entusiasmo por complacer a otros es más preocupante que tranquilizador. Takahashi reflexiona sobre el mapa una vez más y reconoce un panorama más amplio. Hay planes en marcha, quizá incluso más grandes de lo que el propio reino de Indoe imagina. Las maniobras coordinadas del Ejército del Noreste, el Ejército del Norte, el Ejército Combinado de Alberón y el 68 Cuerpo de Ejército de Sajalín indican que una operación mucho mayor está en camino. ¿Y qué planes para la operación con Rusia y Alberón? El general Mikhailov Iván Petrovich está dispuesto a brindar asistencia militar e invadir este pequeño pueblo costero que ha sido inspeccionado y está totalmente equipado con personal militar. La 5 Brigada del Ejército del Norte operará conjuntamente con él, ya que se enlazarán con la 9 División y el Ejército Combinado de Alberón, que se dirigirá hacia la capital del Imperio Artesiano. ¿Aproximación para la duración de este conflicto? Tinjo Kamagurka sonrió y respondió con confianza. Solo una semana, señor. La sala de conferencias quedó en silencio. La guerra había comenzado, y el siguiente paso, la escalada, dependía únicamente de la aprobación del primer ministro Takahashi. Era un silencio pesado, no de indecisión, sino de consecuencias. Pensamiento. Cálculo. Takahashi se quedó inmóvil, perdido en la niebla de la estrategia y la historia. El humo subía en espiral desde la punta de su puro cubano, y la brasa se acercaba cada vez más a sus dedos. Finalmente tocó su piel, pero él no se inmutó. Nadie en la sala se atrevió a hablar, a moverse o a romper el peso del momento. Entonces, finalmente, su voz cortó la quietud. Le llevaremos el infierno al Imperio Artesiano, dijo con frialdad. Aplastó el puro agonizante en el cenicero. Inicien la operación. Fin del capítulo 16. El link a la historia del autor estará en la descripción.